Welcome. This is a presentation brought to you by Premier English Institute. Bienvenidos a una presentación que les trae Premier English Institute. Today we are going to talk about adverbs of frequency. El tema del día de hoy son los adverbios de frecuencia. Recordemos que usamos los adverbios de frecuencia para describir con qué frecuencia realizamos una actividad. Entonces, tenemos una lista y una escala para estos adverbios de frecuencia. Vamos desde lo que siempre hacemos, o always, con un 100%, de lo que nunca hacemos, o never. Y entre siempre y nunca hay algunos otros como usually, o usualmente, normally, or generally, normalmente o generalmente, often, con frecuencia o frecuentemente, frequently, sometimes, que es algunas veces, occasionally, ocasionalmente, seldom, casi nunca, hardly ever, rara vez, o rarely, hardly ever o rarely, y never, que es nunca. Entonces, estos son algunos adverbios de frecuencia. Los únicos que son, digámoslo así, 100% seguros es always y never. Y entre estos otros, pues, puede haber algún tipo de variación, pero bueno. Lo importante es comunicar el mensaje. Ahora, miremos algunos ejemplos de estos adverbios de frecuencia. Por ejemplo, con always, yo puedo decir, I always go to bed before 10 p.m. Siempre voy a la cama antes de las 10 de la noche, o sea, nunca se va a acostar más tarde después de las 10. I usually drink a cup of coffee in the morning. Usualmente bebo una taza de café en la mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los días puede que la beba, pero en algunas ocasiones puede que se le olvide un día a la semana, 2 días a la semana, eso puede ser usually. I normally play soccer, normalmente juego fútbol, igualmente de los 7 días de la semana puede que 6 o 5 días a la semana juegue fútbol. I often read books, frecuentemente leo libros, también exactamente quiere decir que si usamos un periodo de tiempo de una semana, puede que 5 días a la semana lea libros de lunes a viernes y los fines de semana no lo haga. I sometimes go shopping on Sundays. Sometimes, como vimos algunas veces, y miremos el siguiente contexto. El fin de semana tiene 4 domingos, a veces 5, pero hagamos de cuenta que estamos hablando de un mes de 4 fines de semana, con lo cual tendremos 4 domingos. ¿Qué quiere decir esta oración? Que esta persona de los 4 domingos, 2 va de compras. I occasionally eat hot dogs. Ocasionalmente como perros calientes, entonces quiere decir que de vez en cuando lo puede hacer, muy ocasionalmente, digamos que 1 o 2 veces al mes, quizá. I seldom read magazines, casi nunca lee revistas, entonces digámoslo así que puede ser una vez al mes o que no pasa con mucha frecuencia, quizá cada vez que va al médico mientras espera. I hardly ever wake up early. Raramente se despierta temprano, esto querrá decir que por ahí un día a la semana, una vez al mes, cuando necesite algo que hacer, lo hará, despertarse. Y I never go to bed early, nunca voy a la cama temprano, esto quiere decir que nunca se va a la cama temprano, entonces que esto nunca sucede. Ahora, miremos algunos ejemplos. Tenemos la primera oración. Carlos usually gets home after school. Carlos usualmente llega a casa después de la escuela. Y María is always happy. María está siempre feliz. Fíjese lo siguiente. Cuando estamos usando los adverbios de frecuencia, se debe colocar el adverbio de frecuencia antes del verbo. Esto sucede siempre con excepción de el verbo ser o estar. Miren la siguiente oración. En este caso, el sujeto de la oración es María. El verbo principal es el verbo ser o estar, entonces el adverbio se escribe o después. En este caso, la oración, el sujeto de la oración es Carlos. El verbo es gets, entonces este usually va antes del verbo para que lo tengamos en cuenta. Otras reglas. Miremos entonces, cuando usamos un verbo auxiliar como had, will, must, might, could, will, can, etc., se coloca el adverbio entre el verbo auxiliar y el verbo principal. Por ejemplo, we might never see each other again.
quizá no nos volvamos a ver, como cuando dos personas están despidiendo y ya quizá nunca se vuelvan a ver. Entonces este my, que es un verbo modal, pues va primero, después va el adverbio de frecuencia y después va el verbo principal. She sometimes beats me playing cards. Ella algunas veces me gana jugando cartas. Es un ejemplo normal donde el sujeto de la oración es ella, she. El verbo principal es beats, que es ganar o derrotar. Y en este caso el adverbio de frecuencia es sometimes. Ahora, en algunas ocasiones yo puedo colocar el adverbio de frecuencia al inicio de la oración. Por ejemplo, sometimes I go for a walk with my dog. Algunas veces voy a caminar con mi perro. ¿Cuándo lo podemos hacer? Lo podemos hacer con los siguientes verbos. Entonces, usually, normally, often, frequently, sometimes y occasionally. Entonces, con estos verbos yo puedo escribirlos al inicio de la oración, pero no puedo hacerlo con estos verbos. Always, seldom, rarely, hardly, ever, never. Entonces, con estos verbos, estos no pueden ir al inicio de una oración. ¿Qué pasa cuando usamos hardly ever or never? En este caso, estas adverbios de frecuencia no se pueden usar en oraciones negativas. Siempre se deben usar con oraciones positivas para que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, she hardly ever comes to my parties. Ella casi nunca viene a mis fiestas. Camila never says thank you. Camila nunca da las gracias o nunca dice gracias. Entonces, en este caso, hardly ever y never en oraciones positivas. Ahora, usamos never en preguntas y en oraciones negativas. Entonces, miremos el ejemplo. We use never in question negative statement. Have you ever been to New Zealand? En este caso es una pregunta. ¿Alguna vez has estado en Nueva Zelanda? I haven't ever been to Switzerland. Nunca he estado en Suiza. Entonces, estos son los dos ejemplos en los cuales podemos usar ever para preguntas y para oraciones negativas. Bueno, esta es la información que les traíamos acerca de los adverbios de frecuencia. Los invitamos a que continúen revisando sus lecciones en la plataforma de Premier English Institute. See you next time. Bye bye.